Bienvenida, yo soy Javiera Sepúlveda, encargada de vinculación con el medio de la facultad, y estamos felices de poder estar realizando hoy día esta actividad se hace en el marco del Magíster en Derecho de los Negocios y del Diplomado en Libre Competencia, para lo cual tenemos a sus flamantes directores académicos, para quienes van a dirigir esta actividad. Y para no quitarles más tiempo, los dejo con ellos. Dani, Enrique, bienvenidos. Felices de Gracias, que estén acá hoy Javiera. día. Bueno, para mí es un gusto moderar Gracias, Jau. esta exposición. Como dijo Javiera, esta es una actividad que se enmarca en el Magíster en Derecho a los Negocios, en el Diplomado Libre de Competencia en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y tenemos el gusto de tener un exponente de primer nivel, Daniela Goraba, abogada de la Universidad de Chile, LLM en Derecho a la Competencia de la University College of London y máster en Public Administration and Economic Policy de la London School of Economics. Anteriormente fue ministra titular del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y ejerció la profesión en diversos estudios. El tema que nos convoca hoy es del mayor interés para el derecho a la competencia y el derecho a los negocios. Sin duda que la economía digital está transformando la manera como se realiza la actividad económica y eso tiene un impacto en diferentes políticas públicas, una de las cuales, por supuesto, que es la política de competencia. Está todo el problema de las plataformas digitales, los mercados lados con sus economías de red, las economías de escala que están envueltos en la economía digital, eh, la competencia por el mercado más que en el mercado, todo el manejo de datos que tienen las grandes gigantes tecnológicos que muchas veces impide o entorpece la entrada a los mercados, cómo se calcula el precio de las cosas. Hoy día los usuarios de las plataformas digitales no pagamos un precio, pero pagamos con nuestros datos. Cómo se explotan los sesgos de los consumidores. Estamos superando el Homo sapiens económico, tradicional, racional, que busca maximizar su interés. Está el problema de los guardianes de acceso, etcétera. Hay múltiples temas de los cuales hoy día va a hablar Daniela Gorar. Y también hay que decir que la economía digital y el derecho a la competencia en este contexto hoy es una prioridad de la Fiscalía Nacional Económica. Prueba de ello han sido las últimas actuaciones que ha tenido la Fiscalía, la demanda contra Google y la demanda por colusión en contra de Pedidos Ya, Delivery y Globo. Así que sin más dejo a Daniela para que exponga sobre esta interesante temática. Muchas gracias, Enrique. Gracias por la invitación. Ahora voy a presentar, que estoy tratando de... eh, ¿Se ve? No, Dani, no se ve todavía. Estás Ya, compartiendo. ya. Ah, sí, aquí está. Yo creo que ahí la deben ver. La voy a poner como Empezando a presentación. mostrarse, dar un segundo, ahí sí. Ahí sí. Ya, perfecto. Oye, estoy encantada de estar acá. Yo voy a exponer, pero en cuanto termine, la idea es conversar sobre este tema, tanto con Enrique como con ustedes, con la audiencia. Así que pueden plantear cualquier inquietud que les surja o que tengan desde antes. Yo A creo, ver, Dani, que se ve mejor en modo presentación que... sí, perdón, perdón. Me pasó lo mismo ayer. A ver, ¿qué le pasa a mi computadora? Ahí sí o Ahí no? está Ahí Está perfecto. como sí. lento, está como desfasado. Bueno, a ver, bueno, la economía digital ha transformado no solamente la libre competencia, sino que toda el mundo, los mercados, la dinámica competitiva, cómo interactuamos entre nosotros, cómo compramos, cómo viajamos, cómo conocemos parejas. Hoy día hay apps para todo. Y en cuanto a la libre competencia, eso ha obligado a transformar ciertos paradigmas y modelos que eran tradicionales, incluso preguntarnos cuál es el objetivo de la política o el derecho de la libre competencia, como vamos a ver. En Chile, Chile no se ha quedado atrás, no está rezagado.
al igual que vamos a ver tanto en Estados Unidos, que ha sido el líder en el desarrollo de tecnología, como Europa, que no es el líder hoy día en tecnología, pero sí en el enforcement o en la aplicación de la ley de libre competencia en la economía digital, Chile ya, como dijo Enrique, ha señalado la autoridad que es un foco prioritario. Por ejemplo, el fiscal nacional económico lo expresó en el 2023. Han habido acuerdos extrajudiciales entre la Fiscalía y empresas de delivery por algunas cláusulas de nación más favorecida que fueron aprobados por el Tribunal de la Competencia. Luego, el 2024, o desde el 2024, algunos medios de comunicación como Copesa, El Mostrador y Cooperativa han demandado a Google por abusos de dominancia en el mercado de publicidad digital en la web abierta. Vamos a ver lo que es eso. La Fiscalía también presentó una demanda contra Google por cláusulas o estrategias exclusorias en su tienda de apps que se llama Google Play, en su sistema operativo Android. También ha demandado colusión de las empresas de delivery, que es un caso que es muy similar al de Europa, que ya fue condenado. Y está desarrollando un estudio de mercado sobre el comercio electrónico, que también va a dar luces de la dinámica competitiva en la economía digital. Bueno, y cuando hablamos de economía digital me refiero especialmente a las plataformas digitales. Google, que son las típicas que se denominan GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Y estas, desde el 2000, antes del 2000 empezaron como emprendedores, y desde el 2000 han tenido un crecimiento significativo y explosivo. Si uno se fija en la capitalización bursátil de esta empresa, son las 7 de las 10 más grandes del mundo, son estas plataformas digitales. Y experimentaron más de 40% de crecimiento en los 2 últimos años y superan los 10 billones de dólares. Es brutal. Ahora, yo aquí tengo un asterisco en la lámina, o sea, que sean grandes no es algo no es malo por sí mismo, pero sí vamos a ver que las características de los mercados digitales llevan a que estos grandes o estos gigantes tecnológicos puedan tener la capacidad y los incentivos de abusar de esta dominancia. Ahora, dejar en claro, ser grande o ser dominante no es inherentemente malo. Uno puede ser más grande o dominante por ser más eficiente, y eso no es reprochable en sede de competencia. Es el abuso lo que es reprochable, el comportamiento. Y como les decía, en estos mercados digitales hay algunas características estructurales que conducen a que el mercado siempre esté concentrado y tenga uno o muy pocos actores que son preponderantes. ¿Y esto por qué? Porque hay un fenómeno que se llama tipping, que el ganador se lo lleva a todo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay varios elementos que forman parte de la estructura de mercado. Algunos ya son conocidos, la economía de escala y de ámbito son conocidos en mercados tradicionales. La diferencia es que acá confluyen todos al mismo tiempo, de una manera muy intensa, y por lo tanto hay un efecto agregado que da lugar a este tipping. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando yo les menciono efectos de red, en las tarjetas de crédito hay efectos de red, ¿cierto? Directos, cuando los consumidores valoran más un producto o servicio a medida que haya más usuarios, o indirectos, cuando hay más consumidores, hago más atractiva una plataforma para tener más publicidad, o las tarjetas de crédito para tener más comercios afiliados a una marca tarjeta. Eso ya existía, pero es este efecto acumulativo el que lo hace único. Los datos como insumo esencial. ¿Qué significa los datos? Significa que las plataformas tienen algoritmos que son capaces de recopilar datos a nivel muy granular, muy detallado, los pueden procesar en unos volúmenes enormes, por eso se llama Big Data o Big Data Analytics, y a partir de ello son capaces de predecir qué queremos, qué nos interesa, qué nos gusta,
Y entonces nos empiezan a ofrecer publicidad y productos y servicios a la medida. Y eso también tiene beneficios. Yo no quiero aquí demonizar a las plataformas nos han generado múltiples beneficios, tenemos más variedad, podemos tener mejores precios, más innovación, pero a la vez conlleva muchos riesgos. A eso me refiero. Hay alguien que tiene el Sí. micrófono abierto. Ya, listo, ya la silencié. Ya. Muchas gracias. Bueno, los sesgos cognitivos de los consumidores, nuestros sesgos siempre han existido. Vamos a ver cuál es la interacción entre la economía y el comportamiento que se refiere a estos sesgos y la libre competencia. Pero lo que ocurre es que nosotros como consumidores tenemos una racionalidad limitada y sufrimos de sesgos cognitivos que son sistemáticos, son predecibles. Y a través de estos algoritmos y de la enorme cantidad de datos que tienen estas plataformas, son capaces de exacerbar o explotar estos sesgos. Y además empiezan a competir de esta manera por atributos que no son el precio o la mejor calidad, sino que por quién es el que puede explotar mejor estos sesgos. Entonces, eso es una ventaja competitiva que no es legítima, o da lugar a esta ventaja que no es legítima. También hay integración vertical, que es conocida, pero aquí la integración vertical se da en toda la cadena de valor, muchas veces, como Google en la publicidad digital, y se generan ecosistemas, porque además de tener esta integración vertical, tienen los productos complementarios. Entonces, uno ya no tiene que visualizar la competencia a través de empresas y productos, sino que a través de estos ecosistemas. Bueno, y en este contexto, que hoy día ya está súper claro, ¿cierto? Todas estas características y elementos estructurales de las plataformas, la reacción de la libre competencia no fue lo esperado. Creo que nosotros decepcionamos como en general a nivel mundial, como autoridades, como economistas, como abogados, yo creo que nos demoramos en reaccionar. Y de hecho acá dejo una línea de tiempo que da cuenta de algunas luces o pruebas de que existió esta demora. Y vamos uno a uno. Primero, en Estados Unidos, donde surgieron todas estas plataformas y tecnología, en 2015 el economista jefe de Obama, Jason Furman, junto con un académico, publicaron una investigación que sugería que la competencia estaba disminuyendo en Estados Unidos, estaba aumentando el poder monopólico, las rentas se veían o se vislumbraban como supranormales, y presentaron esta evidencia a varios economistas y el mundo de la libre competencia los ignoró. O sea, derechamente los ignoró y por un lado no está mal, porque como les decía, un mercado concentrado puede ser una señal de que algo anda mal, pero no significa que haya un ilícito, pero esta evidencia sí contenía algunos factores que de alguna manera permitían avisorar que iban a estallar o a desarrollarse estos gigantes tecnológicos. Luego, también al mismo tiempo, y a partir del 2009, estas GAFAM, estas plataformas, empezaron con muchas adquisiciones de startups, de emprendedores. Y la mayoría absoluta de ellas no fue controlada o no fue evaluada por la autoridad. No porque ellos eludieran las normas sobre control de fusiones, sino que porque los umbrales en control de fusiones se basan en ventas y en ingresos, y a nivel individual, del adquirente y el adquirido. Y muchas veces la entidad que era adquirida era muy pequeña. Por lo tanto, al no superarse los umbrales, no ameritaba el escrutinio por parte de las autoridades de competencia. También las autoridades, de alguna manera, desconocieron las teorías del daño que venían asociadas a estas fusiones. Por ejemplo, cuando Facebook adquirió Instagram, Instagram era una app de fotos, no era una red social. Y la autoridad en Estados Unidos no fue capaz de identificar
que podía evolucionar, o sea, que no era un competidor actual, pero sí podía ser un competidor potencial. Entonces, esta serie de falencias llevó a que nos llenáramos de estas adquisiciones y el poder de estas plataformas siguiera aumentando. Otro elemento de contexto es que, y esto en Estados Unidos, esto es diferente a Europa, otro elemento de contexto es que hay una influencia muy potente de la Escuela de Chicago, sobre todo en los jueces de Estados Unidos, son jueces federales o estatales, no son especializados, y esta influencia de la Escuela de Chicago implicaba que respecto de los abusos de posición dominante, generalmente eran los casos que se querían llevar contra estas plataformas, se creía que no habían barrera a la entrada, porque eso es lo que postula esta escuela de pensamiento filosófico económico, que los mercados siempre se iban a autocorregir, que la competencia estaba a un clic. Si está Google y está el otro, yo puedo elegir. Y además por ser servicios a precio cero y al estimar que lo que perseguía la libre competencia era el bienestar del consumidor, pero enfocado en términos económicos y medibles, para ellos esto no iba a tener relevancia, iba a ser inocua, eran conductas inocuas. De hecho, el FTC, el Federal Trade Commission, en 2013, tenía lista una acción contra Google y se filtró el informe en que los comisionados lo rechazaron, y muchos de estos comisionados se criticó porque no tenían buenas razones para rechazarlo. Y de hecho esto fue un poco después de que la Comisión Europea empezó a investigar a Google por el caso Google Shopping. Y en Estados Unidos el caso se desechó por la autoridad y no se persiguió. No era el mismo, pero sí era por prácticas exclusorias. Luego también se agrega esto, que junto con esta como tendencia a evitar errores tipo 1 o falsos positivos, es decir, a ser sobreinclusivo en la aplicación de la ley de competencia, empezaron a surgir movimientos que planteaban, bueno, pero oiga, aquí no tenemos que enfocarnos exclusivamente en el bienestar del consumidor y en precios, hay otros parámetros, pero fueron incluso más allá. Como pueden en la lámina, está la expresidenta de la FTC, Lina Khan, que recién tiene 36, 37 años, y ya en 2017 había publicado un paper criticando a Amazon, en que en el fondo plantea la piedra angular de una teoría de que la libre competencia no debe perseguir el bienestar del consumidor, sino que debe luchar contra los grandes, contra la concentración. Y junto con ello, también combatir la pobreza, la desigualdad, el crecimiento salarial, y para ello se basó mucho en la doctrina del juez Luis Brandis, que es un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos de inicio del siglo XX, que escribió un libro que se llama La maldición de la grandeza, y por eso a este movimiento se le llama los neobrandesians, como los nuevos Brandis del siglo XXI. Y llevábamos años, ya casi 20 años, con este fenómeno y este escenario, y justo antes de la pandemia yo diría que hay un punto de inflexión, y las autoridades a nivel internacional empiezan a reaccionar. Y del 2018 hasta el estallido del COVID, que fue el 2020, se publicaron más de 40 informes por autoridades de competencia, no de la OCDE, sino que autoridades, que yo dejo 4 ejemplos: Estados Unidos, el de Reino Unido, que de hecho presidió Jason Furman, el mismo asesor de Obama, Francia, Australia, entre muchos otros, en que empiezan, ¿y cuál es el mérito de estos informes? Que empiezan a formular las preguntas correctas. Primero, ¿hay algún problema en estos mercados? Segundo, porque la respuesta era sí, hay un problema. Pero frente a este problema, ¿es un problema de libre competencia o es un problema de otras áreas? ¿Es un problema de protección de datos personales o solo de libre competencia? Y luego, a partir de eso, ¿cuál es el propósito de la libre competencia? Frente a estos movimientos nuevos, ¿qué hacemos? ¿Incorporamos la sustentabilidad? ¿Incorporamos solo el bienestar del consumidor entendido como precio? ¿O lo ampliamos? Y esa discusión ha continuado en los foros internacionales. No está zanjada, pero al menos las preguntas ya están planteadas y se están delineando los contornos
paulatinamente. Y luego, ¿debiéramos reformar la ley de competencia o intensificar el enforcement o las acciones contra estas plataformas? Y acto seguido, ya el 2020, el Departamento de Justicia, junto con otros estados, presentaron las primeras demandas contra Google y otras plataformas digitales. En cambio, en Europa, como les decía, el panorama es distinto. Ya el 2010 la Comisión Europea empezó a investigar a Google, pero fue muy lento el proceso. El 2017 recién demandó a Google por primera vez. El 2024, como les voy a mostrar, tenemos la decisión final de ese caso. 14 años para concluir un caso. Entonces, como les decía, voy a poner como ejemplo la saga Google. Ahora, está la saga Amazon, la saga Apple, la saga Microsoft, tenemos muchas sagas, pero yo esta la voy a poner de ejemplo, sobre todo que puede ser interesante porque en Chile hay casos contra Google. No me voy a detener en los hechos de cada caso, pero sí en algunas dimensiones que pueden ser relevantes para sacar y extraer conclusiones en materia de política de competencia. Bueno, como les decía, acá las plataformas compiten a nivel de ecosistemas. Y aquí pueden ver todos los productos o servicios de Google. Son muchísimos. Y la mayoría de ellos son predominantes en sus mercados. Entonces, les mencionaba los casos contra Google en Europa. El que yo primero les mencioné es el Google Shopping. La investigación empezó el 2010. La decisión contra Google de la Comisión Europea el 2017. Luego, tiene 2 instancias más y el año pasado recién confirmó. Y más aún, la semana pasada, un tribunal alemán condenó a Google por no cumplir las medidas y no cesar en su abuso de posición de dominio, en el caso Google Shopping, en favor de Idealo, que es un comparador de precio. Entonces, esto además nos demuestra que incluso finalizado el caso con una sentencia, esto puede proseguir. Y vamos a ver por qué, porque hay una serie de remedios o medidas de mitigación que se le imponen a estas plataformas que son difíciles de diseñar, de implementar y de fiscalizar. El segundo caso contra Google se denomina Google Android. En el fondo es las exigencias de Google frente a los fabricantes de teléfonos celulares para que su motor de búsqueda fuera la opción por defecto, el Google Search. Y si no lo hacían, no tenían acceso al Google Play, que es la tienda de apps de Google. Y esta demanda se presentó el 2016 y hoy día, ya el 2022, recién la Corte General confirma esta decisión. Y aquí abajo pueden ver las multas, que son billonarias, ni siquiera millones, son billonarias. Sin embargo, la pregunta es si eso es suficiente, porque dada la capitalización bursátil que les mostré, si esto puede ser disuasivo o no. También es otra pregunta. Bueno, y el tercer caso es Google AdTech Case, que es el que es muy similar a las demandas de Cooperativa, El Mostrador y Copesa, que acaba de resolver la Comisión Europea en contra de Google, y hoy día se están discutiendo las medidas de mitigación que tiene que cumplir, y vamos a ver que hay algo bien innovador al respecto. Lo voy a mencionar al final. Bueno, eso en Europa. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, está el caso Google Search, que es muy parecido al caso Google Android de Europa, y también se condenó a Google en 2024, y el Departamento de Justicia en este caso había pedido dividir a Google, que Google enajenara ciertos negocios. Y el juez Meta, que es la persona cuya foto pueden ver ahí, decretó que no era necesario, que podían implementarse remedios o medidas de mitigación conductuales, y dijo algo que llama mucho la atención. Dijo, mire, yo empecé este juicio con un tipo de mercado, y hoy en día me decido por las medidas conductuales porque el mercado ha cambiado por completo. De hecho, se refiere específicamente a la inteligencia artificial generativa. Dice, mire, quizá este va a ser un jugador que va a poder desafiar a las plataformas digitales.
hay un nuevo artículo, si les interesa, de Srachi y Stuck, sobre cómo esta nueva inteligencia artificial generativa podría desafiar a los dominantes en plataformas digitales. Su conclusión es que no mucho, porque ellos participan de algunos eslabones de la cadena de valor de inteligencia artificial. Pero en el fondo lo que quiero transmitir con lo que dice el juez Mehta es que él tiene que hacer un análisis retrospectivo, porque es un juicio, es una conducta que ya se ejecutó. Y en el fondo lo hace frente a una dinámica competitiva que cambia entre el momento de la demanda y el momento en que él dicta la sentencia. Y eso es muy difícil en su rol de juez. Y eso para mí genera una reflexión bastante relevante. Y de hecho él se refiere alude a tener una bola de cristal. Aquí me piden tener una bola de cristal, porque ¿cómo yo iba a saber que iba a entrar la inteligencia artificial? ¿En qué medida va a desafiar a esta plataforma? No lo sé. Bueno, el otro caso, el Google AdTech, que también es de publicidad en la web abierta, lo mismo que en Chile. Y en este caso también se están definiendo las medidas de mitigación. Y por último hay una demanda privada de Epic Games, que es el dueño de varios videojuegos, entre ellos Fortnite, que es muy famoso. Y Epic Games presentó una demanda que generalmente solicita la indemnización de perjuicios, pero ellos ni siquiera pidieron perjuicios. Ellos pidieron una medida precautoria, porque Google establecía ciertas restricciones para que los videojuegos de Epic Games se pudieran bajar de forma independiente del Google Play Store. ¿Ya? Y el tribunal lo que hizo, y la Corte de Apelaciones también, es confirmar que Google abusaba de su posición dominante en esta app, o esta app para distribuir otros apps, que es el Google Play Store. Entonces aquí les dejo un resumen de los casos. Aquí está el ejemplo del AdTech. ¿Qué significa el AdTech? Y aquí nos podemos ver cómo funcionan los algoritmos de estas plataformas y el poder que le entregan. Yo hice un ejercicio, esto despliega y proyecta un ejercicio mío como consumidora. Yo primero en Google busqué zapatillas de tenis y me apareció esa tienda que aparece ahí, Tennis Point. Fui a Tennis Point, miré las zapatillas de tenis que me gustaban. 5 minutos después me metí al diario The Guardian. ¿Y qué se despliega en milisegundos? Las zapatillas de tenis en la tienda que yo estaba mirando. Me imagino que a todos les ha pasado alguna vez. Entonces, esto significa que hay una subasta entre The Guardian, que es el editor y el dueño de la página web que genera contenido, que vende un espacio publicitario, y los que generan la publicidad. Y Google provee estos servicios, se llaman de publicidad programática, o sea, organiza estas subastas, y lo que hace es que está atando un producto a otro, porque Google es dueño de todas las plataformas a través de la cadena de producción de esta publicidad programática en la web abierta. Y vamos a ver que al tener mejores algoritmos, se genera un bucle de retroalimentación positiva, porque al tener más consumidores, mejora la calidad de los algoritmos, y al mejorar la calidad de los algoritmos, tiene más participación de mercado, y por lo tanto, los rivales tienen menos participación de mercado y algoritmos de menor calidad. Y la brecha entre Google y los demás se va agrandando. ¿Ya? Bueno, ¿y qué dijo acá Brinquema, que es la jueza que presidió este caso de Google AdTech? Google afianzó aún más su poder monopólico al imponer políticas anticompetitivas a sus clientes y eliminar características deseables de los productos, además de privar a los rivales de la capacidad de competir, porque impedía que tuvieran una escala mínima eficiente, es decir, aumentaba sus costos de manera artificial. Esta conducta excluyente perjudicó sustancialmente a los clientes editores de Google, es decir, por ejemplo, The Guardian o el diario que se trate, daña el proceso competitivo y, en última instancia, a los consumidores de información en la web abierta. Porque si Guardian se queda sin ingresos, Cooperativa se queda sin ingresos, en general, un diario se queda sin ingresos, ¿qué va a pasar? Después solo vamos a poder acceder a contenido de calidad pagando por ello. Y de hecho algunos diarios ya tratan de tener servicios premium. Entonces, en este panorama que les he relatado súper brevemente,
Creo que hay varios aprendizajes que rescatar y algunas discusiones que se generan. La primera es sobre las medidas de mitigación. Las medidas de mitigación tienen por objetivo restaurar la competencia, es decir, volver al estado del mercado anterior a la conducta anticompetitiva o anterior a la fusión, en el fondo, restaurar la competencia. Y hay muchos desafíos en su diseño e implementación. También surge la pregunta sobre si existe la necesidad de tener una regulación ex ante para las plataformas digitales. Y tercero, de qué manera incorporar herramientas de la economía del comportamiento en la libre competencia. Entonces vamos al primer punto. Cuando las autoridades de competencia examinan un caso de una conducta de abuso de dominancia, las sanciones se imponen para disuadir, ¿cierto? Para prevenir que la conducta ocurra en el futuro. Entonces, primero, generalmente hay mucho énfasis en las multas. Y hay mucho énfasis en decir, usted debe cesar la conducta anticompetitiva. Pero pocas veces se piensa o se ahonda mucho en los remedios, las medidas de mitigación en casos de abuso de dominancia. Y la verdad que pocas veces se usan remedios estructurales, se usan mucho más los conductuales, y esto por un principio de proporcionalidad. También, como dice Pablo Ibáñez Colomo, hay mucho apego a principios como la no discriminación, de tener condiciones objetivas, pero en el contexto de la economía digital, eso exige mucho más, y mucho más allá. Ya decir no discriminar arbitrariamente no va a ser eficaz para restaurar la competencia. También pasa que al ser mercados nuevos, las autoridades de competencia tienen asimetría de información respecto de los condenados. Pensemos en un Google o un Apple. ¿Quién tiene información sobre la interoperabilidad, sobre la portabilidad de los datos? Todos los datos técnicos son ellos. Entonces, lo que ha ocurrido en estos casos que ha sido criticado es que la autoridad de competencia le pide mucha colaboración a Google o a la plataforma que sea para diseñar estas medidas. Y ellos las diseñarían, obviamente, en su propio interés. Y, por último, también, cuando hay un juicio de libre competencia, las medidas de mitigación se refieren a la conducta específica que se demostró. Entonces no se refiere a algo más sistémico, y por lo tanto la medida va a ser particular para esa conducta. Y a veces eso no es suficiente. Entonces, ¿cuál es este nuevo enfoque que les adelanté sobre las medidas de mitigación? Es que en este caso de Google AdTech, en la Comisión Europea, que se acaba de decidir y se condenó a Google, la Comisión Europea, que tardó 5 años en definir los remedios para, por ejemplo, para Google Android, hoy día dijo, yo voy a abrir un procedimiento informal ad hoc para esto, transparente, y quizás voy a hacer participar a terceros. Es una especie como de consulta pública. Yo, no sé, como que haciendo el símil con Chile, imaginé que a veces las medidas de mitigación podrían verse en un procedimiento fast track, o sea, habría que pensarlo, pero también pensando en la fiscalización de las medidas, en Chile hay que abrir un contencioso para poder definir o determinar si se incumplió una medida de mitigación. Eso puede llevar demasiado tiempo, sobre todo en estos mercados que evolucionan tan rápido. Entonces necesitamos mecanismos más eficaces y más eficientes. Bueno, y este procedimiento informal fue comentado por Pablo Ibáñez Colomo, donde da algunas luces de cómo podría hacerse, porque esto también se está pensando en Europa, no es que ellos tienen la respuesta. ¿Cómo podría hacerse para tener algo que involucre a tercero, que sea transparente, pero a la vez que no le dé una ventaja al que fue condenado? El segundo punto, si hay que regular a las plataformas digitales. En Europa se decidió que sí era necesario,
por las características estructurales de estos mercados y por el largo tiempo que toman los procesos de libre competencia. Pero si esta regulación se concibe como complementaria a el derecho a la libre competencia. A mí me parece bien. Y tiene en la mayoría de sus reglas y normas, yo diría medidas conductuales para aquellas plataformas que se califican como gatekeepers, ya que son varias, pero incluso ahora está, la comisión empezó a demandar o acusar a varias de ellas por incumplir esta regulación. Ahora, esto entró en vigencia para estas plataformas el 2024. O sea, algo de una noticia en desarrollo, no tenemos una respuesta unívoca o definitiva de su eficacia, pero creo que hay que estar atento a lo que pasa, porque podría ser una buena solución. Ahí está el nombre de los gatekeepers, si a alguien le interesa. Y hay varios países que han hecho eco de esta regulación, tanto países que ya tienen una regulación vigente como en Reino Unido o Japón, o Estados Unidos, que está discutiendo una propuesta en el Congreso, o Brasil, que ya presentó un segundo proyecto de ley sobre plataformas digitales. Y acá la experiencia de Brasil es bien interesante porque en un primer proyecto de ley quiso copiar la Digital Markets Act, el reglamento de la Comisión Europea. Y se dio cuenta que era muy ambicioso. Hay que ver el diseño institucional, las capacidades de la autoridad en cada país. No es llegar y extrapolar un modelo de un país a otro, en el fondo. Y luego, también algo que comenté es que en varios de estos casos de abuso de dominancia, se ha dado cuenta de la importancia de la economía del comportamiento. Y esto es porque, como les decía, nosotros como consumidores y todos como seres humanos sufrimos de sesgos cognitivos y las empresas a través de estos algoritmos pueden incidir en nuestra toma de decisiones y cómo a través de la arquitectura de las decisiones, es decir, la forma es que nos muestran las opciones, influye de forma significativa en las decisiones que tomamos. Entonces, por ejemplo, Google ha pagado billones de dólares. En el 2021 pagó 21 billones de dólares a Apple para hacer la opción por defecto en su motor de búsqueda, en los celulares Apple, en los iPhone. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el juez Meta estimó que esto era un abuso de dominancia? ¿Por qué esto restringía la competencia? Bueno, primero tengo que preguntar por qué pagó tanta plata Google para hacer una opción por defecto. Y esto obviamente da una señal. No es ilegal pagar por esto en sí mismo, digo, pero es una señal de que le da una ventaja competitiva grande. ¿Y por qué le da una ventaja competitiva grande? Porque las opciones por defecto generan fricciones, porque tenemos un sesgo del status quo y de la inercia a permanecer en la opción por defecto, no necesariamente porque sea la mejor, sino por el hecho de que es la opción por defecto. Y acá también influye un factor de calidad y escala, lo que les decía de los algoritmos. Google, al ser la opción por defecto, tiene más consumidores. Al tener más consumidores, sus algoritmos se alimentan de los datos de los consumidores. Por lo tanto, sus algoritmos empezaron a ser de mayor calidad. Y al ser de mayor calidad, podía seguir creciendo y aumentar su participación de mercado, y eso, como les comenté, aumentó la brecha respecto de la calidad y la participación de mercado a sus rivales. Y esto, pues, Meta lo plasma en su sentencia. Dice, es increíble cómo los hábitos de los consumidores y ser una opción por defecto, al final, privó a los rivales de sus incentivos a innovar en sus motores de búsqueda. Porque hoy día, en la misma sentencia se dice, Google Search es el mejor buscador, el mejor motor de búsqueda. La pregunta del contrafactual, ¿desde un inicio fue el mejor? ¿Qué hubiera pasado con Bing si hubiera sido la opción por defecto? De hecho, la Comisión Europea, en el caso Google Shopping, me parece, o Android, llevó evidencia que en otros celulares, como no Apple y no Samsung, unos de marcas que tenían participación de mercado muy pequeña, tenían a Bing
de opción por defecto. Y en esos casos, Google Search tenía el 25% de la participación de mercado, en comparación con más de un 90% en todos los otros equipos móviles. Entonces, hay costos al cambio artificiales que generan estas opciones por defecto y al final, ¿por qué? Porque explotan nuestros sesgos cognitivos, en este caso, el sesgo de la inercia. Lo mismo con la prominencia. Si nos muestra una opción más destacada, si en nuestra búsqueda aparece, en nuestra búsqueda orgánica aparece en la primera página una tienda, vamos a tender a ir a esa página, no a la de la página 5. Está demostrado que nadie o casi nadie pasa de la página 1 en Google. Y esto se relaciona mucho con los patrones oscuros, que son manipulaciones en la interfaz de los usuarios, que también explotan sesgos cognitivos y que nos demuestran la interacción que tiene también la economía digital o la interacción que surge en la economía digital entre la libre competencia y el derecho al consumidor. De hecho, el CERNAC ya ha estudiado estos patrones oscuros. Por ejemplo, yo creo que a muchos nos ha sucedido, queremos comprar un servicio, tenemos una prueba gratuita por 7 días, apretamos un botón y estamos listos. Y después para desuscribirse, a mí me pasó con un canal la otra vez, un app streaming, no tenía cómo, yo viajaba en círculo en la plataforma y no tenía cómo desuscribirme. Eso se llama roach motel. Es una simetría entre la entrada y la salida de un servicio. La jerarquía falsa. Cuando al desplegar opciones, algo es muy prominente y lo otro está casi escondido, también nos induce a tomar ciertas decisiones. Y en este caso son decisiones subóptimas. Entonces, ¿qué ocurre? Las empresas ya no empiezan a competir por parámetros que es de competencia de los méritos, el mejor precio, sino que las que ganan y las más grandes son aquellas que saben explotar mejor en nuestros sesgos. Entonces no sería competencia en los méritos. Bueno, y ahí les dejo otro ejemplo de patrones oscuros. Entonces, como conclusión, ¿cómo seguimos hacia adelante? ¿Cuál es una propuesta de hoja de ruta? Yo creo que hemos avanzado bastante. Siguen existiendo preguntas abiertas, pero la discusión ya está sobre la mesa. Estamos todos conscientes de que hay problemas en las plataformas digitales, que hay problemas de competencia, que no tenemos que cambiar nuestras herramientas totalmente, que hay muchas teorías del daño que han servido para desarrollar estos casos, como por ejemplo en Google, las ventas atadas. Claro, hay una nueva teoría de daño que es la autopreferencia de sus servicios, pero está basado en lo mismo, en apalancamiento de su poder de mercado de uno a otro. Pero sí tenemos que pensar en los remedios de medida de mitigación para restaurar mejor la competencia. Tenemos que integrar expertos de otras áreas, o sea, ya no hay economistas abogados. Hay muchas autoridades que han incorporado científicos de datos, incluyendo a nuestra Fiscalía en Chile. Hay que integrar más elementos de la economía del comportamiento, pero a nivel analítico. No solamente conocerlos, sino que saber cómo se conjugan en la conducta de estas empresas. Y para eso ver la evidencia empírica. Es muy importante. Y también tener regulación ex ante debe evaluarse cuidadosamente, por eso la experiencia en Europa es algo que nos va a servir, nos va a dar muchas lecciones. Cooperar globalmente entre autoridades, porque el ámbito geográfico en que estas compañías operan generalmente es a nivel global, aunque igual arbitran según distintas jurisdicciones. Muchas veces en ciertos países de Europa hay ciertas funcionalidades que en Estados Unidos no existen, pero funcionan a nivel global. Y también cooperación con otros reguladores. ¿Qué pasa con protección al consumidor? Para entender, por ejemplo, los patrones oscuros. El control de fusiones. Bueno, en general cambiar los umbrales. Y también, en mi parecer, sería bueno explorar presunciones. ¿Qué pasa con los gatekeepers? Invertir la carga de la prueba. Presunciones significa eso, no significa condenarlos derechamente. Pero tener una presunción respecto de ellos. Y también respecto de las killer acquisitions, ¿cierto? Que
se dice, oye, fueron tan malas y en general hay muchas fusiones, que los remedios de mitigación han sido suficientes. Yo creo que hay que tener una evaluación ex post de qué ha pasado, porque mucho se dice, mucho se rumorea, pero no hay evidencia. También una herramienta que me parece que es muy poderosa porque combina elementos de regulación y de enforcement son los estudios de mercado. Y los estudios de mercado, en mi opinión, son muy valiosos porque primero participan todos los actores de un mercado, la autoridad reduce su asimetría de información y puede identificar recomendaciones de reforma. Incluso en el Reino Unido puede derechamente imponer medidas de mitigación obligatorias y vinculantes. Pero en general, como herramienta, me encanta, aunque no puede hacer estas medidas, no puede imponer medidas vinculantes. Bueno, y realizar un escrutinio desde ya del mercado de inteligencia artificial para entender cómo puede afectar a estos gigantes tecnológicos que existen hoy en día. Eso sería, Enrique, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Muy, muy interesante la presentación. Me imagino que los asistentes a esta charla deben tener muchas preguntas. Yo, antes de dar la palabra a ellos, quisiera hacerte un par de preguntas. De algún modo lo dijiste, pero pareciera ser que la cajita de herramientas que tenemos los que nos dedicamos a la política de competencia, en general la autoridad, bueno, ya no son autoridad en realidad, las autoridades de libre competencia tienen su cajita de herramientas, que se yo, determina el mercado relevante del producto, el mercado geográfico, el poder de mercado, la concentración, etcétera, las barreras de entrada, etcétera. Y pareciera ser que el desarrollo tecnológico y la economía digital está superando esa cajita de herramientas tradicional. Entonces, la pregunta es, ¿qué mejoras hacemos en esos análisis para abordar adecuadamente este tema? Esa es una pregunta. Es como que se está superando el derecho a la competencia clásico, como que hay un nuevo derecho a la competencia. La otra es, encontré súper interesante esto del enfoque grandesiano y esto me lleva a los inicios del derecho a la competencia con la Sherman Act, que en el fondo nació para combatir a los trusts y a la concentración económica al final, que era casi tan potente como el Estado. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre si el objetivo final de la libre competencia debería apuntar hacia allá a raíz de este fenómeno o mantenernos en el tema del bienestar social o bienestar de los consumidores. Y está claro que las medidas conductuales con estos grandes conglomerados tecnológicos, empresas tecnológicas, en las que además son los que negocian las condiciones con la autoridad, no dan muchos resultados. ¿Tú apuntarías ya a medidas estructurales para superar problemas o eso es muy peligroso por la dinámica que tienen estos mercados, por la innovación que tienen, por la velocidad con que se desarrollan, etcétera? Eso. Después le doy la palabra a los asistentes. A ver, son tres preguntas respecto de las herramientas tradicionales. Yo creo que, dame un segundo, me falta algo de la segunda. Yo creo que se ha sabido flexibilizar este kit o este conjunto de herramientas que tenemos. Por ejemplo, los datos no eran un parámetro de competencia. De hecho, se desconocían como parámetro de competencia hasta hace un tiempo. En cambio, ahora ya se entiende que es un parámetro de calidad, por ejemplo. Entonces, se ha sabido subsumir variables nuevas dentro de este kit de herramientas. Entonces, por ejemplo, la protección de datos personales hoy día no es algo que es ajeno a un caso de competencia, sino que de todas maneras uno puede decir, aquí la acumulación de datos es un insumo, ¿cierto? Los algoritmos al establecer estas brechas, por ejemplo, por ser opción por defecto, aumentan los costos del rival, le impiden tener una escala mínima eficiente. Entonces, yo creo que se pueden usar. Ahora, sí hay nuevas teorías del daño, nuevas herramientas que hay que incorporar. Yo creo que hay que estar abierto. Por ejemplo, la autopreferencia que mencionaba, una nueva teoría del daño, pero también nuevas medidas, ser creativo, pero no
borrar lo que tenemos o cambiar las herramientas que tenemos totalmente. Yo creo que hay que flexibilizarlas y reforzarlas. Esa es respecto a la primera pregunta. Respecto de la segunda, bueno, yo creo que le ha hecho bien a la política de competencia cuestionarse su propósito. Yo creo que es una disciplina que siento que parecía muy pura, con sus límites muy bien delimitados, o sea, sus contornos bien delimitados, tenía un objetivo unívoco. Uno siempre decía, el bienestar del consumidor, o puede diverger con alguien que te diga bienestar social, pero creo que ha sido bueno porque si nos quedamos en el bienestar social o del consumidor basado en precio o en parámetros medibles, iba a ser algo muy rígido. Yo no soy partidaria de incorporar, por ejemplo, la desigualdad a nivel directo. Yo creo que igual puede incidir en la igualdad de competencia, pero de manera indirecta. Pero sí ser bienestar del consumidor en términos amplios. Y eso, por ejemplo, permite que hoy en día se sancionen conductas en los mercados laborales, como la colusión, como los no poaching agreements, como no contratar trabajadores entre empresas, porque se entiende que eso también es un factor de producción, es un costo, entonces de alguna manera no tiene esa rigidez del precio nomás, visto del punto de vista del consumidor final, sino que también hasta los trabajadores. Es un actor al que tenemos que mirar, pero no como derecho laboral, sino que desde otra perspectiva. Y, y por eso yo me gusta tener un objetivo unívoco, pero en sentido amplio, diría yo. O sea, la sustentabilidad, pueden haber acuerdos de colaboración para tener mayor sustentabilidad, pero eso no puede implicar un cartel. ¿Se entiende? Entonces, puede tener alguna incidencia, otros elementos de política pública, pero siempre privilegiando el bienestar y la Perfecto, eficiencia. perfecto. Y por último, respecto a las medidas estructurales, yo, o sea, en principio, yo no he estudiado ninguno de estos casos en detalle. A mí no me parecía algo tan obvio como, porque hay partidarios que te decían hay que dividir a Google en dos y todavía lo argumentan. A mí no me parece tan evidente. Como tú dices, eso puede de alguna manera socavar la innovación, que es igualmente beneficiosa para los consumidores. Eh, y por eso yo creo que como esto es tan evolutivo, ahora tenemos la inteligencia artificial, hay que estar mirándolo, y por eso los estudios de mercado me gusta, porque son preventivos. No esperamos que haya una conducta para reaccionar, sino que los estudios de mercado son ex ante y también tienen este elemento más regulatorio. Entonces, yo creo que tendría esa aproximación, más que decretar medidas estructurales, porque es muy difícil deshacerlas también. Mm, es verdad. Mm. Oye, antes de dar la palabra, Dani, si puedes dejar de compartir para ver las manos Sí, por favor. levantadas. Sí. Bien, se abre el foro. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta o comentario? Yo tenía una pregunta. Sí, adelante, Sí, José Ignacio. Bueno, primero muchas gracias a la universidad por organizar esta charla y asimismo al expositor, ex ministro Grab y al ex señor presidente. Em, Para la ex ministra yo tenía una duda si es que había tenido la oportunidad de leer el ruling que sacó el juez Boasberg ya hace 10 días sobre el caso de FTC contra Meta, que aparentemente ya no hay Killer Acquisitions, porque se supone que ese era el ejemplo de libro que sí. se daba. No, no lo leí. O sea, leí en el diario, pero no he leído la sentencia. ¿Qué dice? ¿Algo interesante que quieras comentar? No, bueno, simplemente el ruling desde ya es corto, porque a diferencia de lo que pasó con el de Amit Mehta, que son 230 y algo páginas, 300 páginas, que es lo que sacan los jueces de Corte Federal, es un ruling de 89 páginas, bien sucinto, y bueno, establece competidores, hace unas medidas con unos gráficos que yo no logro entender,
Entonces quería saber si es que podía haber alguna guía para entender si es que eran competidores o no eran competidores. Y lo más que me guié fue un ensayo de opinión en el NYT que subió Tim Wu la semana pasada, que siempre está Sí, constantemente todos siempre los meses escribe. sacando notas. Sí, Sí. Bueno, hace sí. poco sacó el libro, la tercera parte de su trilogía. Sí, no, pucha, lo lamento, no lo he leído, pero yo creo que en el diplomado, en las clases de economía digital quizás lo van a pasar. No sé si tú eres alumno del diplomado. No, pero eventualmente me gustaría ser. Está cordialmente invitado. Muchas gracias. Y nos comprometemos a leer el ruling de Meta. Sí, no, perdona, yo en verdad me dediqué a leer mucho más de los casos de Google, como podrán ver, porque lo estudié en detalle, pero no, o sea, es fascinante esto. Todas las semanas hay una sentencia nueva. Esta de Google, del Tribunal Alemán por daños, de Idealo, salió la semana pasada y hace 2 semanas y estaban discutiendo el Google AdTech y hace un mes estaban discutiendo otro. O sea, esto es de nunca acabar. Sí, súper Oye, Dani, interesante. tú planteaste muchas que no estábamos haciendo las preguntas correctas o la gente dedicada a este tema y los desafíos, pero ¿cuál es el más apremiante que enfrenta la autoridad hoy día? ¿Cuál es, a tu juicio? Están las Yo creo que, soluciones, hacer estudio de mercado, regular ex sí, ante, pero ¿cuál es el no, yo creo principal? que, mira, Ibáñez Colomo dijo algo que a mí me encantó. Me dijo, el centro de gravedad de la libre competencia acaba de cambiar desde lo infraccional a los remedios, las medidas de mitigación. Y yo estoy Ah, de acuerdo con eso. Las medidas de mitigación son clave. Porque ese es el mayor desafío que enfrentamos hoy día. Los estudios de mercado te ayudan porque ex ante se puede diseñarlo con más tiempo, con más información, pero al final todo se trata de restaurar la competencia o de maximizarla en el fondo. Pero para eso necesitas medidas y es súper difícil. bueno, ya es difícil en fusión, imagínate. Sí, sí, sí. Eh, ¿Alguna otra pregunta del público, comentario? Sí, yo tengo una duda. Laura, Hola, buenas tardes. A mí no me quedó muy claro respecto de la última pregunta que se hizo sobre las medidas estructurales, si finalmente pueden llegar a ser peligrosas o no, Mm, como esto de dividir a Google que se decía. mm, Porque no me quedó muy claro si son recomendables o no por este tema de que mm. los mercados evolucionan tan rápidamente. Sí, sí, sí. Mira, a ver, como referencia, en los casos de abuso de dominancia, como estos que ha enfrentado Google o Apple u otros, GAFAM, en Estados Unidos solo una vez se han impuesto medidas estructurales en este contexto, que fue el caso AT&T, ya que una de Telecom. Microsoft tuvo esa amenaza en los años 2000, pero después llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia y no se dividió. Y en Europa nunca, a propósito de un caso de abuso de dominancia, se han impuesto medidas estructurales. ¿Ya? Eso en mercados tradicionales. Pensemos en tradicionales. En plataformas digitales, acá hay creo yo, una inquietud frente a este como grandeza, a la gigantez de estas plataformas. Pero para mí la respuesta, en principio, como te digo, yo no soy una experta en estos casos, pero en principio no me parece que es tan evidente que la medida estructural es la solución. Entonces, frente a esa pregunta que plantea Enrique, porque los mercados evolucionan muy rápido, entonces la respuesta va en eso mismo, en que los mercados evolucionan rápido, entonces, ¿para qué vamos a ir a la medida más radical? Si es que los mercados evolucionan rápido, tenemos que estar atentos a qué pasa, por ejemplo, con la disciplina que puede eh, imponer la inteligencia artificial frente a estas plataformas. O sea, la medida estructural debería ser de última ratio. Ya. Y el mismo juez Meta te dice, mira, yo desistí de la medida estructural porque puede ser, y ese es el problema, puede ser, tampoco es una certeza, pero puede ser que esta nueva inteligencia artificial imprima presión competitiva sobre Google, pero no es evidente. Yo creo que aquí lo que nos puede ayudar es medidas conductuales que
contengan elementos de economía del comportamiento, porque muchos de estos abusos eran porque Google quería ser la opción por defecto, porque Google en su Google Shopping quería aparecer primero, degradando a sus rivales. Entonces pensemos cómo re, reformular esa arquitectura de las decisiones. Entonces, en eso puede ayudar, pero como te digo, en principio no sería partidaria que Google hoy día no tenga una respuesta definitiva. Oye, Daniel, a propósito de eso, de las medidas conductuales y del hecho de que la simetría que existe entre la autoridad de competencia y la empresa o las empresas, en un proceso de control de concentraciones tú negocias las medidas, ¿no es cierto? Corre el mismo riesgo, por así decirlo, como autoridad. Eh, pero en un proceso infraccional no las negocias, Mm. teóricamente. Entonces, todos estos procesos en que se acusa de abuso de posición dominante a los grandes, ¿cómo se, cómo se llega, por qué se produce el problema de simetría de información si es que teóricamente no se deberían negociar esas medidas, sino solo imponerse? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en Google Shopping y Android, la comisión, por ejemplo, cuando se trata de exigencias de interoperabilidad de información, no tiene ni siquiera la capacidad técnica para entender cómo implementarlo. Entonces pedía ayuda a Google, no es que negociaba, pero le decía, mira, yo quiero Ya. esto, hagamos test de mercado. Y por eso me gusta esto que está haciendo la comisión ahora, porque en el fondo está negociando de alguna manera con Google. Ya. Se abrió a negociar, ya no se trata de ir a ciega y decirle, bueno, tú ayúdame a diseñar esto, Ya. sino que se trata de algo más colaborativo, así lo veo yo. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, yo de nuevo. Dale, Tengo Laura. una duda, que yo la verdad es que soy nueva al tema de la libre competencia, entonces no soy muy familiar con el concepto de medidas conductuales. ¿Una medida conductual sería una multa, por ejemplo, o Sí, son... mira, no, la multa es una sanción. Las medidas de mitigación son, ¿cómo decirlo? Son acciones que debe tomar una empresa en su comportamiento. Esas son las conductuales que son mucho más difíciles de fiscalizar muchas veces. Pero, por ejemplo, tú podrías decir, congele sus precios, termina estos contratos, comparte esta información con su rival. En el caso de Android, es que habían ya dos tipos de pantalla, una con Google Search de opción por defecto y otra no. En el fondo eso, y estructural significa que tú enajenas algún activo o negocio. Mm, perfecto. No sé si te queda claro con esa explicación. Sí, me queda mucho más claro. Muchas gracias. Laura, te invito a hacer el diplomado. Lo estoy pensando. En el Y si Jugó, no el jugó, diplomado, el magíster en Derecho de los Negocios, porque aquí estamos los dos, Enrique. sí, Sí, perdón, sí, pero ofrecemos jugosos descuentos. sí, bueno, estoy terminando la carrera todavía, así que Ya. me queda aún. No, está bien, Luis, está bien. Hay alguien Luis, con la mano. Luis tiene una pregunta, Luis Ramos. Hola, buenas tardes. Primero que nada, estuvo muy buena la charla, bastante informativa. Y, y quería preguntar, que yo también soy nuevo en esto de la libre competencia, y por lo que tengo entendido, Chile no tiene como una ley que regule la competencia en mercados digitales, ¿cierto? No, de hecho, una muy buena pregunta, porque no solamente no hay una ley, sino que nosotros tenemos una autoridad de telecomunicaciones y no tenemos una autoridad de servicios digitales, como hay en otros países. Incluso recién tenemos ahora una autoridad que se va a crear para la protección de datos personales, tampoco existía. ¿Y cómo se han estado llevando a cabo entonces estos procesos en el Tribunal de Libre Competencia con, por ejemplo, con WhatsApp? Con WhatsApp O hay sea, casos contra Google. ya, es que hace poco fui a un congreso en el que estaban hablando del caso WhatsApp. Ah, no, yo creo que es una investigación que archivó la fiscalía, ¿o no, Enrique? Mm, Hay una investigación que sí, archivó la fiscalía. sí. Sí, pero Ah, todos estos casos que hemos mencionado, tanto del tribunal como de la fiscalía,
en el ámbito de la libre competencia se aplica el decreto ley 211, que es la normativa de libre competencia, nada más. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas ni comentarios, quisiera agradecerle a Daniela por su exposición completísima, súper interesante, un tema que está abierto. Vamos a tener más charlas seguramente de esto en el futuro más próximo que lejano. Así que muchas gracias, Daniela, y muchas gracias a los que asistieron hoy día. Y los esperamos tanto en el Magíster de Derecho a los Negocios como en el Diplomado de Libre Competencia. Hasta luego. Oye, hasta Chao, luego, muchas muchas gracias. gracias a todos. Chao, gracias. Estén Muchas bien. gracias. Chao, Chao. Chao. chao.